Muy buenos días. Un saludo cordial, afectuoso de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás miembros de nuestra corporación. Continuamos hoy con la cuarta videoconferencia del ciclo de capacitaciones en Derecho Contencioso Administrativo, denominada Aspectos Prácticos de los Procesos Ejecutivos, donde reflexionaremos sobre la adecuada gestión, análisis y decisión de los procesos ejecutivos. Antes de presentar a nuestros conferencistas invitados, con suma satisfacción quiero compartirles que a la fecha, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, su centro de formación judicial, hemos desarrollado 71 actividades académicas a las cuales han participado 123.812 entre personas, entre servidores judiciales y demás actores que integran el sector justicia. En esta oportunidad nos acompaña como formador el magistrado Franklin Pérez Camargo de la sección tercera del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, quien desde hace más de 40 años se ha desempeñado en diferentes cargos al servicio de la Administración de Justicia y hoy nos hablará sobre la integración del título ejecutivo y los requisitos de exigibilidad. Posteriormente, el magistrado Ronald Otto Cedeño Blume, del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, desde su experiencia judicial y académica, nos hablará sobre la importancia de una adecuada gestión del proceso ejecutivo a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que resulten exigibles e involucren a la administración pública. Una vez finalice la exposición, se dará respuesta a algunas de las preguntas formuladas a través del chat de participación. También las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de la actividad, con mucho gusto serán atendidas por nuestros servidores de la Escuela Judicial. Asimismo, al finalizar la conferencia, se habilitarán en pantalla dos códigos QR, uno para el registro de la capacitación y el otro para la evaluación de la misma. Bienvenido, doctor Franklin Pérez Camargo, tiene usted el uso de la palabra. Buenos días a todas y a todos. Un saludo especial al Superior de la Judicatura, a su presidenta, la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, a la Escuela Judicial a través de su directora, la doctora María Lucero Novoa Moreno, a su equipo académico y logístico de la Escuela Judicial. Igualmente doy un saludo al doctor Ronald Otto Cedeño Blume, magistrado del Tribunal Administrativo del Valle, a todas y a todos que se encuentran conectados en este momento. Nuestro tema básico hoy, como lo anunció nuestra directora, es trabajar sobre el proceso ejecutivo y de manera especial sobre los aspectos prácticos que se pueden extraer de lo que es la vivencia diaria a través del ejercicio judicial. Para ello vamos a hacer un desarrollo en el que abordaremos inicialmente un poquito de historia de los procesos ejecutivos, lo que corresponde al conocimiento que tiene el juez administrativo hoy, y luego descansaremos en el punto de mayor controversia que tiene que ver con la exigibilidad en los procesos ejecutivos. De manera que vamos a desarrollar la conferencia, pero vamos a compartir una presentación a través de diapositivas para ir llevando una secuencia de la conferencia. Permítame, comparto las diapositivas. Inicialmente estábamos planteando que en el proceso ejecutivo la gran complicación se puede presentar en la vida práctica, es el título ejecutivo y su éxito. Quizás en los que estamos a diario en la actividad judicial encontramos que las grandes dificultades en materia de constitución, conformación y ante todo lo que es adoptar el título ejecutivo, revisarlo, analizarlo y llevarlo a su éxito. ¿Cuál es? Librar el mandamiento de pago. Luego, al momento de librar el mandamiento de pago, se presentan una serie de eventos, momentos en los cuales
las dificultades que pueden presentar desde la apreciación del título ejecutivo y desde el estudio que se haga del mismo. Luego, como antecedente, recordemos que en la jurisdicción contenciosa administrativa anteriormente no conocíamos en lo absoluto de procesos ejecutivos en lo que tenía que ver con las obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. Estos generalmente eran tramitados ante la jurisdicción ordinaria, lo que traía como consecuencia algunas dificultades al momento de interpretación del título ejecutivo, quizás por la materia misma de que se trataba, ¿no? Básicamente la relación del nexo causal o la relación subyacente generaba algún tipo de dificultades porque la conocía un juez ordinario que obviamente por su actividad diaria no era especializado en el ramo. Luego se consideró, y es un entendimiento correcto, de que sean los jueces especializados, los que fallan, los que están a diario con los asuntos contenciosos administrativos, con el derecho administrativo, los que deberían entender el tipo de obligaciones que se pretenden realizar mediante la ejecución por obligaciones de dar, hacer o no hacer. Luego, ¿qué teníamos como competencia? Era la revisión o control de actos administrativos que se pronunciaban o se proferían en la jurisdicción coactiva. Esta jurisdicción coactiva, la que se atiende y que se adelanta ante las autoridades administrativas, en la cual se libraba mandamiento de pago, se resolvían excepciones previas mediante actos administrativos, los cuales terminaban siendo controlados por el juez administrativo. Esa limitación era que generaba un escollo inmenso a la hora del entendimiento, del correcto entendimiento del título ejecutivo. De suerte que tenemos en este momento un panorama global en cuanto al título ejecutivo. Tenemos título ejecutivo en sede judicial y tenemos el título ejecutivo en cobro coactivo. Este es el título ejecutivo de cobro coactivo que se adelanta en las oficinas correspondientes de las entidades administrativas. Luego nos regresaríamos al título ejecutivo en sede judicial, por cuanto la práctica judicial es la que nos atiende y es el objeto que vamos hoy a desarrollar en este tema del proceso ejecutivo. Más adelante vamos a trabajar un poco en lo que es el proceso ejecutivo o el título ejecutivo en sede administrativa. Pero repito, nos interesa es el título ejecutivo en sede judicial. Es necesario dejar claro que en sede administrativo todo el trámite que se desarrolla se termina con un acto administrativo controlable por el juez administrativo. En cambio, en el título en sede judicial tiene la virtud y la ventaja de que sea resuelto por el juez en última instancia como última ratio o como la última decisión. Por cuanto y a veces muchas entidades estatales, cuando se refieren a pronunciar, que requieren adelantar ejecuciones, prefieren acudir a la sede judicial con miras a obtener ya en forma definitiva la satisfacción de algún tipo de obligación que pueda estar insatisfecha. Luego, entonces, encontramos entre nosotros los títulos ejecutivos que están desarrollados en la normativa especial, que a su vez es el CEPACA, en donde se plantea, obviamente tenemos que indicar que también la ley 80 del 93 hablaba de título ejecutivo y estableció competencia, pero hoy tenemos una reglamentación única, uniforme, en la cual podemos encontrar el soporte o el fundamento material del título ejecutivo en sede contenciosa administrativa. Esto es, podemos enumerar como títulos ejecutivos por excelencia la sentencia, también los mecanismos alternativos de solución de conflictos, tenemos los autos de terminación del proceso, de revocatoria directa del acto, los contratos, los actas de liquidación del contrato y las copias auténticas.
En principio y en punto me refiero a las sentencias. Observemos que el artículo 297, numeral 1, habla de sentencias, y este entendido es que el título ejecutivo que está soportado en sentencia significa que él es un título de manera autónomo que no requiere de ningún complemento, bajo el entendido de que las sentencias que pronuncia la jurisdicción contenciosa tienen por característica general. Primera característica, una anula o expulsa del ordenamiento jurídico normas que contravienen dentro de un control de legalidad. Segundo, restablece, y tercero, reconoce perjuicios. En ese orden, la regla general de las sentencias contenciosas en su pronunciación definen y dejan claro un extremo, unas dificultades de unos extremos procesales, los cuales son sintetizados y resueltos en la sentencia. La sentencia contenciosa administrativa, como dijimos, expulsa, anula, restablece y reconoce perjuicios que son cuantificados o que son definidos en la parte considerativa y en la parte resolutiva de la sentencia. Allí en las sentencias contenciosas tienen la virtud de declarar obligaciones de dar, de hacer o no hacer, las que terminan, si no se cumple con la sentencia, en sede judicial, en el proceso ejecutivo. Luego, el desafío que se tiene frente a la sentencia, y es el primer comentario que hacemos en el éxito del título ejecutivo, es en la autonomía del título ejecutivo soportado en una sentencia proferida por un juez de la jurisdicción contenciosa administrativa, donde se impongan obligaciones de dar, hacer o no hacer, una sentencia donde se anula, se restablece y se reconocen perjuicios. Existen los otros tipos de sentencias, obviamente dentro de los procesos declarativos, en los cuales se declara la existencia de una obligación y por consiguiente se ordena realizar algún comportamiento de dar, hacer o no hacer. Pero el punto importante que queremos resaltar es que la sentencia es un título autónomo. Luego, en segundo orden, tenemos las decisiones que se profieran en torno a los mecanismos alternativos de solución de conflicto, regla que también está contenida en el artículo 297 del CEPACA, y como título de ejemplo más común y quizás el de mayor uso son las conciliaciones y los laudos. Reitera también, y aquí es enfático, la doctrina, la jurisprudencia mantiene como títulos autónomos los mecanismos alternativos de solución de conflicto. Entonces, al momento del éxito del título ejecutivo, lo será enarbolar de manera precisa su acta de conciliación, en las cuales debe tener el contenido tanto fáctico y normativo, y sobre todo la decisión de solución por un mecanismo extrajudicial del asunto de la controversia. Allí, en ese acta de conciliación, en esa conciliación, se ha de encontrar el concepto fuente de obligaciones, que la conocemos, la fuente de las obligaciones, la cual generan prestaciones que deben ser cumplidas por los extremos convocados. Las prestaciones como objeto de la obligación, la que imponen unos futuros o actuaciones futuras a realizar. De manera que en las conciliaciones se presenta como un título autónomo, y el laudo también lo es. En el mismo sentido, el auto de determinación del proceso en virtud de una oferta de revocatoria directa cuando la administración conviene, concierta con el administrado frente a algún tipo de actuaciones. Otro título ejecutivo que se encuentra en sede judicial, y quizás es la competencia más antigua, es lo relativo a los contratos. En los contratos que se suscriben por las entidades públicas, los contratos estatales, también es
como fuente de las obligaciones. Ustedes, en la fuente de las obligaciones están los contratos y de manera especial los contratos administrativos. A continuación también hay títulos ejecutivos que se pueden desprender dentro de la actividad contractual, como es el acta de liquidación o cualquier otro acto de liquidación que se pronuncie o que se pueda proferir durante la actividad o en la ejecución del contrato. También lo serán las copias auténticas de los actos administrativos con la constancia de la ejecutoria. Lo importante es que actos administrativos en los cuales se reconozca un derecho o la existencia de una obligación con las características propias de todo título ejecutivo. De manera que la doctrina usualmente ha clasificado, la doctrina y también la jurisprudencia ha clasificado los títulos judiciales en dos facetas, esto es, títulos singulares, sentencias, las actas de conciliación, los laudos o los actas de autodeterminación del proceso por virtud de una revocatoria directa, los complejos contratos, los documentos donde consten garantías, también las actas de liquidación y las copias auténticas. La clasificación tiene importancia básicamente en lo que se llamaría el anexo de la demanda para efectos de lograr el éxito del título ejecutivo y su consiguiente mandamiento de pago o mandamiento ejecutivo. Reiteramos lo que estábamos exponiendo anteriormente en el sentido de que por ser simple o singular, el título ejecutivo que descansa en la sentencia será la sentencia, simplemente con la condición de ejecutoria. Una sentencia en la cual no se requiere anexar ningún otro documento. Todo el contenido obligacional será el que está expuesto tanto en la parte argumentativa como en la parte resolutiva, donde se debe destacar exclusivamente que hay unas obligaciones de dar, hacer o no hacer, y en el mismo orden los mecanismos alternativos de solución de conflicto y la autodeterminación del proceso. La gran diferencia son el título ejecutivo complejo. Aquí generalmente hay alguna identificación por cuanto en la práctica se ha venido entendiendo que el título complejo es una serie de documentos de sumatoria en las cuales a veces se exigen que se aporten como título ejecutivo las actividades precontractuales, los pliegos de condiciones, las actas de observaciones, el acta de adjudicación, el contrato mismo, las actas de ejecución del contrato, cuando realmente no interesa, pues pueda que no tenga esa importancia singular, sino lo que importa en el título complejo es que se trate de obligaciones como fuente principal, como obligación fuente, el contrato. Obviamente, en los contratos estatales, como sufren una serie de elementos o pasos anteriores que son subyacentes, son ilustrativos a la hora de establecer todos los elementos que caracterizan el título ejecutivo en cuanto a su claridad, en lo que es expreso o lo que es exigible. Pero lo que hay que tener en forma cuidado de manera particular es que los contratos es la fuente principal de las obligaciones. Y en los contratos estatales están generalmente vertidos todos los elementos precontractuales, de suerte que usted al momento de la presentación del Ejecutivo será el contrato como fuente de las obligaciones conforme lo plantea el Código Civil colombiano, el documento que ha de extraerse las obligaciones que se pretenden reclamar, es decir, lo que el contratante inocente, el contratante cumplido requiere dentro de una demanda alternativa, dentro de un proceso ejecutivo, obtener la coacción o la coerción por parte del Estado. Luego, en este momento, para la jurisprudencia, los contratos junto con el acto administrativo donde se declara el incumplimiento, en principio podría ser como documento para aportar en punto a el título ejecutivo. En ese mismo orden también podríamos encontrar el acta de liquidación del contrato, pues es un acta de liquidación del contrato donde se hacen el balance de lo ejecutado más de los adeudados y se establecen lo que corresponde a cada quien y lo que se debe pagar por cada quien. En ese mismo orden también aquellas copias auténticas y ejecutoriadas. Luego, en punto al título ejecutivo sentencia, el título ejecutivo sentencia, título ejecutivo singular,
Encontramos nosotros que por sí solo la jurisprudencia ha indicado que en principio él es único e integra y presta mérito ejecutivo. Sin embargo, cuando el título ejecutivo es llevado a sede administrativa para su cancelación o cumplimiento, es decir, cuando la sentencia se lleva a la administración para su cumplimiento, y si produce un acto administrativo no satisfactorio de la decisión, también lo será, y aquí el título ejecutivo se integra con la sentencia más el acto administrativo que de ejecución donde no se cumple de manera satisfactoria. Entendemos que las obligaciones se cumplen de manera total, de manera tardía o de manera imperfecta. Luego, cuando se lleva a sede administrativa y se es de manera tardía, o se cumple de manera imperfecta o de manera parcial, lo será en la integración el título ejecutivo junto con en la sentencia el acto administrativo. Luego aquí un título ejecutivo simple lo convertimos en complejo en la medida en que requiere del acto de cumplimiento, por cuanto el juzgador siempre conserva la posibilidad de interpretación del título ejecutivo a la hora de establecer la orden o el mandamiento de pago. Luego, ejemplos de títulos ejecutivos complejos, ya lo habíamos dicho, el contrato, la garantía, que se debe aportar el contrato, la garantía, el acto administrativo que declara incumplimiento y el que liquida el contrato. De manera que en este tipo de ejecutivos es sabido los requisitos formales en las cuales en la vicisitud no ofrecen ningún inconveniente. Los requisitos formales del título ejecutivo que tenemos que ver que sea del autor o de su causa habientes, que sea plena prueba, que se presente en original y que se encuentre en el caso de una providencia que se esté ejecutoriada. Luego, la gran dificultad que se tiene es en el recorrido del estudio del Ejecutivo. Claridad del título ejecutivo no ofrece dificultades por cuanto no hay necesidad de hacer un ejercicio hermenéutico frente a las estipulaciones contractuales, sino que emergen de manera diáfana. En cuanto a lo expreso, no hay dificultades. La dificultad grande es el título ejecutivo frente a su exigibilidad. Luego, entonces, detengámonos allí en la exigibilidad del título ejecutivo. En correlación a los actos administrativos, su exigibilidad depende de su ejecutoria. Si se trata de un título contractual, la exigibilidad se deriva de las estipulaciones que consignen las partes en su clausulado. Si se trata de sentencias donde se impone obligaciones de pago o de devolver sumas de dinero, la exigibilidad supone varias condiciones: que la sentencia esté ejecutoriada, que haya adquirido firmeza, que haya sufrido la solicitud o el paso de la solicitud de pago. Algunos consideran que no es necesariamente obligatorio. Pues de la lectura de 192 del CEPACA podría inferirse que toda sentencia que dé la orden de pago debe ser presentada a la entidad para su solicitud de pago. Así lo permite ver el 192 o transcurrido el plazo de 10 o 12 meses para su cobro ejecutivo. Estos serían los requisitos en punto a la sentencia para la exigibilidad. Otro elemento que también se tiene enfrente para la exigibilidad es lo que tiene frente a la fuerza ejecutoria. Simplemente nos referimos a lo establecido en el artículo 164 CEPACA, que indica que los títulos ejecutivos que es derivado ya sea del contrato, de decisiones judiciales, las sentencias proferidas por la jurisdicción, contencioso en cualquier materia, los laudos deben ser demandados y su exigibilidad tiene 5 años contados para su exigibilidad. Por consiguiente, llega al terreno de convertirse en pérdida ejecutoria, de la pérdida de la fuerza ejecutoria, por consiguiente, en la caducidad del mismo título ejecutivo. Eso es importante por cuanto las obligaciones no se pueden mantener por el tiempo. Otro elemento que se presenta frente a escollos en la exigibilidad del título ejecutivo lo podemos encontrar en la ausencia de disponibilidad presupuestal. Recordemos que es un requisito para efectos de perfeccionamiento del negocio jurídico contractual.
en la medida en que si no existe los famosos CDT, certificados de disponibilidad, el contrato no ha de poder iniciar, no ha de poder ejecutarse. Sin embargo, en el evento en que se ejecute, es menester, es importante que el acreedor demuestre que hay certificado de disponibilidad presupuestal, por cuanto con base en la ausencia de ese CDT, certificado de disponibilidad presupuestal, perdón, CDP, certificado de disponibilidad presupuestal, afecta el requisito de exigibilidad del título y es un soporte para negar el mandamiento de pago. Se agrega, y eso lo plantea, esta es la jurisprudencia que estamos citando acá, de la sección tercera del Consejo de Estado, en providencia con la radicación que aparece allí en la filmina, en la diapositiva, que el contratante, cuando observó que su contrato carecía del certificado de disponibilidad presupuestal, debió acudir en sede ordinaria a que se declarara el incumplimiento del convenio y la respectiva indemnización. Sin embargo, al dejar pasar los tiempos y las oportunidades, ya no puede y no debe venir a la jurisdicción contenciosa administrativa a demandar en proceso ejecutivo, porque el examen de exigibilidad va a generar este rechazo en punto a que si no existe disponibilidad presupuestal, no existe la asignación en el presupuesto de la entidad, no se puede demandar por la vía ejecutiva. Ya serían otros mecanismos que le correspondería analizar por parte del actor. De manera que cuando se trate de exigibilidad en un auto del Consejo de Estado, sección segunda, ha planteado que cuando se trate de una condena que pone una obligación diferente de dar, no hacer, dice que debe ser presentada ante la autoridad correspondiente. De manera que el punto de la exigibilidad, que es el elemento de exigencia, de mayor exigencia que se hace en los títulos ejecutivos, encontramos frente de la conciliación en algunos aspectos donde no se establecen épocas o momentos para su cumplimiento. Luego, las fuentes de las obligaciones y en el derecho común se establece que toda obligación en la cual no se pacte a plazo se entiende pura y simple, la cual permite que sea exigida su obligación desde el momento en que se suscribe. Entonces, como no existe una norma que defina de manera expresa a partir de cuándo son cuándo son exigibles las obligaciones, se aplica la regla general en punto a que desde su ejecutoria, desde el momento en que se homologue o que se apruebe la conciliación por parte del juez. Sí, obviamente, si las partes no han dicho nada de manera especial. De suerte que en punto a esto, permítame, y en punto a este tema, tenemos que el éxito del título ejecutivo, además de ser claro, expreso, exigible, es establecer con rigor el punto, la exigibilidad del título, que es donde la mayoría de las veces en lo que hemos visto se generan algún tipo de obstáculos. También se hace la siguiente consideración en cuanto a la práctica judicial. Hemos observado que muchas veces se exigen en títulos que son autónomos, que son singulares, se exigen que se anexen documentos en los cuales sobra. Me refiero a las sentencias, me refiero a los laudos, me refiero a los actos administrativos, en donde no es necesario acreditar la relación causal, la relación subyacente, por cuanto es como reabrir un proceso de conocimiento que ya fue cerrado con la sentencia, la cual es un documento autónomo por sí solo que presta mérito ejecutivo. En la práctica judicial hemos encontrado, por ejemplo, que se hace una conciliación en punto de algún tipo de compraventa sobre un inmueble, donde se hace la conciliación, se establece que se va a celebrar la escritura pública, en la escritura pública se establecen las obligaciones de pago, no se paga, y hemos encontrado en procesos ejecutivos donde le piden que anexe
al título ejecutivo de escritura de compraventa se anexe la relación anterior, es decir, las conciliaciones y todo lo que llevaron previamente, cuando en este caso el contrato de compraventa de suyo con base en las estipulaciones son suficientes. En ese mismo orden, en una sentencia, en un laudo también hemos encontrado algún tipo de decisiones en donde al laudo le exigen que acompañe el título, contrato que dio lugar al laudo cuando el laudo es un título autónomo. Entonces, en la práctica judicial siempre se ha de recomendar que si son títulos simples, ellos por sí solos constituyen mérito ejecutivo. Simplemente hay que hacer la revisión en lo que tiene que ver el autor, lo que es la constancia de ejecutoria, el título auténtico, y revisar lo claro, expreso, exigible. Tanto que el título ejecutivo, sentencia, o laudo, arbitral o sentencia no pueden exponerse o enervarse cualquier tipo de ejecución. La recomendación práctica, para concluir, es simplemente indicar que cuando son títulos complejos, la exigencia de los documentos no es acumular todo el proceso contractual, sino simplemente como fuente el contrato, y a partir del contrato, si se trata de decisiones en las cuales se generaron algún tipo de obligaciones incumplidas, esas son las que pueden demandar el tiempo. Con esto terminamos y le doy paso a la doctora María Lucero, directora de la escuela. Doctor Pérez, muchas gracias por su participación. Les comparto que la señora directora se encuentra en otra actividad académica, pero ya más adelante nos continuará acompañando. Mil gracias por su disertación. Enseguida, la intervención del doctor Ronald Otto Cedeño Blum. El doctor Ronald es magistrado del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Muy buenos días, saludándolos desde Cali, la sucursal de Cielo. Un saludo muy especial a la doctora Diana Alexandra Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, al igual que la doctora Mari Lucero Novoa, junto a mi colega también que me presidió el uso de la palabra, el doctor Franklin Pérez, magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Un saludo también muy afectuoso a todo el equipo logístico de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que hace posible estas importantes capacitaciones. Y por supuesto a todos los servidores judiciales del país y a todos los demás que se vinculan a esta videoconferencia. En la mañana de hoy vamos a hablar sobre aspectos prácticos del proceso ejecutivo. Por cuestiones de tiempo, de acuerdo a las directrices que han partido la Escuela Judicial para este tipo de capacitaciones, vamos a hablar primero que todo de 8 puntos de control, los que yo he denominado aspectos gerenciales para tener en cuenta en cuanto al proceso ejecutivo. Después de manejar estos 8 puntos de control en cuanto al proceso ejecutivo, vamos a finalizar la capacitación hablando o estableciendo 5 importantes conclusiones que estimo deben tenerse en cuenta por parte de todos los servidores judiciales en el adelantamiento del proceso ejecutivo. Muy bien, ¿por qué tenemos que hablar de un proceso, de un manejo gerencial en el proceso ejecutivo? Porque el proceso ejecutivo es el proceso que hace realidad la ejecución del título judicial, que generalmente es una sentencia judicial o otro título. De tal manera que el proceso ejecutivo es sencillamente el proceso final a través del cual el servidor judicial logra la tangibilidad del derecho. De tal manera que es importante que en la práctica judicial, en la jurisdicción contenciosa administrativa, tengamos la mentalidad flexible para entender que el proceso ejecutivo es un proceso que debe adelantarse en el menor tiempo posible y que tiene como un objetivo central la materialización del derecho que ha sido dada, ya sea en una providencia judicial o en otro título ejecutivo, como puede ser un contrato estatal. Como primer punto, quiero que nos detengamos un poco en establecer lo que son los puntos de control dependiendo de los requisitos de fondo o de los requisitos formales. Lo primero que debe tener en cuenta un servidor judicial cuando empieza a estudiar un proceso ejecutivo es precisamente verificar los requisitos de fondo y los requisitos formales. Como todos ustedes saben, los requisitos de fondo pues están dados porque del título ejecutivo emergen las 3 principales características que ha definido tanto el Código General del Proceso como la jurisprudencia de la sección 3ª del Consejo de Estado, y es que el título contenga o incluya una obligación clara, expresa y exigible. Es el primer punto de control que tiene que establecer el servidor judicial cuando aboque el estudio de la demanda ejecutiva.
y es adentrarse en el título del documento que se le está siendo aportado para que verifique de manera exhaustiva si en realidad incluye el mismo una obligación clara, expresa y exigible. Toda vez que si no contiene alguna de estas características, pues obviamente el título no podrá integrarse como tal y no tendrá las características para que pueda librarse el correspondiente mandamiento de pago. Junto a los requisitos de fondo, pues obviamente lo que tiene que hacer el servidor judicial también es verificar los requisitos formales. Los requisitos formales han sido definidos por la jurisprudencia y la doctrina como aquellos que implican o corroboran la plena prueba del documento frente al deudor. En la jurisdicción contenciosa administrativa tenemos una facilidad y es que el deudor siempre va a ser el Estado, al contrario censo de la jurisdicción ordinaria, donde los deudores van a variar dependiendo de quién sea el demandado. De tal manera que la jurisdicción contenciosa administrativa, la característica y la facilidad es que el Estado siempre va a ser el mismo, simplemente va a variar en la entidad pública demandada. Lo primero que debe verificarse por parte del servidor judicial al constatar los requisitos formales del título es obviamente constatar o examinar qué tipo de título es el que se le está presentando. Existen regularmente dos títulos que son la regla general en materia contenciosa administrativa, sin perjuicio de que hayan otros, pero por regla general siempre vamos a estar en presencia ya sea de un título conformado por una providencia judicial, es decir, por una sentencia judicial o por una auto o providencia admitida por un juez de lo contencioso administrativo, o por un contrato estatal, que son los otros títulos a través de los cuales conoce la jurisdicción contenciosa administrativa en materia de procesos ejecutivos. Entonces, ese es el otro evento que debe constatar el juez. Requisitos formales y requisitos materiales. Lo primero, cuando se le presenta la demanda ejecutiva, el primer punto de control es constatar si el documento que le está siendo aportado al juez en el proceso ejecutivo contiene los requisitos de fondo, es decir, si estamos ante una obligación clara, expresa y exigible. Y de otro lado, verificar si ese documento cumple los requisitos formales, es decir, si ese documento incluye una plena prueba contra el deudor, en este caso contra el Estado, y si el mismo tiene la certeza y el grado de autenticidad. En esto de certeza y autenticidad tenemos que recordar, estimados colegas, que el Código General del Proceso introdujo una importante modificación en la conformación del título formal cuando se trate de providencias judiciales. ¿Por qué? Porque el Código General del Proceso eliminó la exigencia que tenía el antiguo Código de Procedimiento Civil para aportar la primera copia de la providencia judicial y de que los documentos, en este caso las providencias judiciales, se aportaran de forma auténtica. Hoy, a partir de la expedición del Código General del Proceso y conforme lo ha venido diciendo en forma reiterada tanto la sección tercera del Consejo de Estado, que es la sección especializada en estos temas, al igual que la Corte Constitucional en diferentes acciones de tutelas, para conformar el título formal cuando el mismo es una providencia judicial, basta simplemente con aportar una copia de la providencia judicial y una constancia de su ejecutoria. De tal manera que no es necesario que el servidor judicial le exija al ejecutante que aporte una copia auténtica de la providencia judicial, de la sentencia, ni tampoco que aporte la antiguamente llamada primera copia del mismo, que era regulada en el Código de Procedimiento Civil, pero que hoy no tiene ningún grado de validez. Entonces basta simplemente con verificar que se aporta una copia simple de la sentencia y la respectiva constancia ejecutoria, sin perjuicio de que si la providencia como tal está en el despacho del juez que va a adelantar el proceso ejecutivo, pues por obvias razones y en virtud del requisito de celeridad y de economía procesal, pues bastará que el respectivo juez pueda verificar en sus archivos que realmente existe la asistencia y que está debidamente ejecutoriada para satisfacer el requisito formal de la providencia judicial. Entonces ya tenemos que superar ese antiguo debate donde en los despachos de la jurisdicción contenciosa administrativa nos preguntábamos si bastaba con adelantar o librar el mandamiento de pago, si se aportaba simplemente la copia simple sin la primera copia de la providencia judicial. Hoy basta simplemente con que sea una copia simple de la providencia judicial y no es necesario aportar la primera copia. El único requisito es copia de la providencia judicial y la respectiva constancia de ejecutoria de la misma. Bueno, a partir del cumplimiento entonces de los requisitos de fondo y de los requisitos formales del título surge la segunda regla en materia del manejo gerencial del proceso ejecutivo, y es verificar la exigibilidad del título. Como ya vimos, una de las características de los requisitos de fondo es que el título, la obligación sea exigible.
La exigibilidad parte precisamente de que el título cumpla con todas las características de ese elemento, y es que sea exigible a la luz del derecho procesal. La exigibilidad puede cambiar, estimados colegas, dependiendo de la naturaleza del título. Una cosa es que el título sea una sentencia judicial, otra cosa es que el título sea un autoaprobatorio de una conciliación, ya sea prejudicial o judicial, y otra cosa diferente también es cuando el título sea un contrato estatal. Cuando se trate de que el título sea una sentencia o un autoaprobatorio de una conciliación prejudicial o judicial, los requisitos de exigibilidad parten, en primer lugar, de que se aporte la constancia ejecutoria de la providencia, es decir, de la sentencia judicial o de la conciliación respectiva. El otro requisito en materia de exigibilidad para sentencias y conciliaciones tiene que ver con que la parte ejecutante aporte la solicitud que haya radicado ante la entidad ejecutada reclamando el pago, ya sea de la sentencia judicial o de la conciliación. Este requisito de que se aporte la solicitud que haya radicado la parte ejecutante ante la entidad ejecutada es importantísimo, porque a la luz del CEPACA, como ustedes muy bien saben, cuando la parte ejecutante no reclama dentro de los 3 meses siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial, puede perder los intereses respectivos, los cuales podrán volverse a reclamar hasta tanto no se presente la solicitud de reclamación administrativa ante la entidad ejecutada. ¿Por qué digo esto, doctores? Porque en todas las demandas ejecutivas, casi todas, podría decir yo sin atisbo de equivocarme, se pide el reconocimiento de intereses además del capital. Ese reconocimiento de intereses solo es factible cuando la parte ejecutante acredite dentro de la demanda ejecutiva como un documento o una prueba anexa que realmente radicó dentro del término de los 3 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia la solicitud de reclamación de la providencia judicial. Si no acredita esto, el juez no podrá librar los intereses respectivos porque es un requisito de exigibilidad de los mismos a la luz del CEPACA. Y finalmente, en materia de sentencias o conciliaciones, pues el otro requisito de exigibilidad que tiene que acreditarse es el tiempo que haya pasado entre la fecha ejecutoria y la presentación de la demanda ejecutiva, que para el caso de las sentencias judiciales que impliquen una obligación de pagar una suma de dinero, ese plazo no tiene que ser inferior a 10 meses. Y en tratándose de conciliaciones, ese plazo tiene que ser de 6 meses. Entonces, en materia de sentencias, tiene que haber de sentencias judiciales que impliquen el pago de una obligación dineraria, el plazo o el espacio que se debe proteger entre la fecha ejecutoria y la presentación de la demanda ejecutiva es un plazo que no puede ser inferior a los 10 meses. Y tratándose de conciliaciones, ese plazo tiene que ser de 6 meses. El otro tema tiene que ver con el título ejecutivo es un contrato estatal. Los contratos estatales tal vez donde existe mayor complejidad, porque el contrato estatal es un título complejo, como lo decía de manera muy acertada mi colega el doctor Franqui en la intervención que me precedió. El contrato estatal tiene una cantidad de documentos que tienen que ser aportados con la demanda ejecutiva para que el juez contencioso administrativo tenga la posibilidad de verificar cada uno de ellos. Recuerden que a la luz de la ley 80 de 1993 y la ley 1150 del año 2007, que son las leyes principales en materia de contratación estatal, existen unos requisitos de ejecución y perfeccionamiento del contrato estatal, los cuales obviamente deben ser verificados por el juez de contencioso administrativo antes de librar el mandamiento de pago. Por ejemplo, no basta simplemente con aportar la minuta principal del contrato estatal que se pretende ejecutar. Toda vez que si ese contrato ha sufrido prórrogas, modificaciones u otros CIS, pues obviamente los mismos deben ser aportados para que el juez contencioso administrativo pueda verificar el grado de exigibilidad de lo mismo. Igualmente se deben constatar como documentos anexos que se hayan aportado con la demanda ejecutiva requisitos que la ley 80 establece como de perfeccionamiento y ejecución del contrato estatal. Estos son el certificado de disponibilidad presupuestal, el registro presupuestal, el acto administrativo que haya aprobado la póliza respecto al contrato estatal y finalmente la constancia del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del contratista que al momento de presentar la demanda se convierte en parte ejecutante. Estos requisitos
o documentos anexos que deben ser aportados con la demanda ejecutiva cuando el título es un contrato estatal, tienen que ser verificados por el juez del contencioso administrativo para determinar si existe un grado de exigibilidad o no. Adicional a esto, en materia de contratación estatal, estimados doctores, es importante verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, que se convierte en ejecutante cuando se presenta o se incoa la demanda ejecutiva. ¿Por qué? Porque casi todos los contratos estatales tienen cláusulas en virtud de las cuales se nombra ya sea un supervisor o un interventor del contrato. Y los supervisores e interventores del contrato son los que les dan el visto bueno del cumplimiento de las obligaciones contractuales y en virtud del mismo, esa constancia o esa acreditación del cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista es importante adjuntarla a la demanda ejecutiva para que el juez también tenga un grado de certeza con el fin de determinar si hay exigibilidad o no en materia de obligaciones contractuales. Muy bien, el tercer punto que quiero tratar en la mañana de hoy tiene que ver con lo que los requisitos formales del título ejecutivo se deben verificar por parte del juez administrativo al momento de decidir si libra o no mandamiento de pago o mediante reposición por parte de la parte contraria contra el mandamiento de pago. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta porque es otra modificación que trajo el Código General del Proceso. Es decir, los requisitos formales se deben controlar de oficio por el juez al momento en que va a decidir librar mandamiento de pago o no. O si decide librar mandamiento de pago, solo se pueden atacar con vía recurso de reposición contra el mandamiento de pago. De tal manera que no es posible que con posterioridad, por ejemplo, en la audiencia donde se vaya a dictar sentencia para resolver las exenciones de fondo, terminen resolviéndose requisitos formales que son perentorios e improrrogables que solamente se pueden controlar en la etapa que les dije. Por eso mismo el Código General del Proceso establece la prohibición de formular excepciones previas dentro del proceso ejecutivo, toda vez que las excepciones previas solo se pueden atacar a través de la interposición del recurso de reposición contra el auto de mandamiento de pago. De tal manera que si el juez libra mandamiento de pago y la parte contraria no interpone recurso de reposición contra el auto que libra mandamiento de pago, significa que los requisitos formales con posterioridad no se pueden volver a retomar ni estudiar porque se trata de una etapa perentoria e improrrogable que se considera en ese momento subsanada. Entonces es muy importante establecer eso, de manera que antes de librar el mandamiento de pago es que el juez de oficio debe verificar si están reunidos todos los requisitos formales. Y si por alguna circunstancia el juez omite la verificación de un requisito formal y libra el mandamiento de pago, entonces será la parte contraria la que deberá interponer el recurso de reposición contra el mandamiento de pago, atacando esa omisión del requisito formal o la interposición de una excepción previa, porque si no lo hace en ese momento, con posterioridad dentro del proceso ejecutivo, ese aspecto no podrá ser retomado ni saneado. El cuarto punto tiene que ver con la taxatividad de las excepciones cuando el título es una providencia judicial. Esto es importante tenerlo en cuenta porque a la luz del Código General del Proceso, cuando el título es una providencia judicial, verbi gracia, una sentencia judicial, por ejemplo, las únicas excepciones que les permite a la parte ejecutada para que interponga o esboce son las señaladas en el Código General del Proceso. Y estas excepciones son las de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción y transacción. No existe otra posibilidad para que la entidad ejecutada exponga una excepción. El juez solamente podrá resolver cuando el título es una providencia judicial estas excepciones taxativas consagradas en el Código General del Proceso. Razón por la cual una recomendación es que no se debe desgastar el juez al resolver excepciones que no son de estas taxativas expuestas en el Código General del Proceso cuando el título es una sentencia judicial. Entonces, si el título es una sentencia y lo que se hace es interponer excepciones como falta de legitimación en la causa por pasiva, por ejemplo, esa excepción no tiene que ser ni siquiera digna de resolución por parte del juez, porque las excepciones cuando el título es judicial solo son las taxativamente señaladas en el C. Muy bien. En esto, como quinto aspecto, las tres posibilidades entonces que tiene el juez para proceder después de estudiar los documentos que le son aportados con la demanda ejecutiva son, en primer orden, librar el mandamiento de pago bajo el entendido de que verifique que se cumplieron todos los requisitos de fondo y todos los requisitos formales. En segundo orden, la segunda opción que tiene el juez es inadmitir la demanda ejecutiva,
un espacio que si bien no está regulado en el Código General del Proceso, por jurisprudencia podemos hacerlo. Y la inadmisión de la demanda ejecutiva se da cuando no se adjunten todos los requisitos, cuando no se cumplan los requisitos formales, porque si no se cumplen los requisitos de fondo, lo que va a haber es no librar mandamiento de pago. Y precisamente la tercera opción que tiene el juez es no librar mandamiento de pago, que es cuando no se acrediten los requisitos de fondo, es decir, cuando el juez contencioso constate que la obligación o no es clara, o no es expresa, o no es exigible. Son las tres opciones entonces que tiene el juez de lo contencioso cuando decide tomar la primera decisión en el proceso ejecutivo. Muy bien, como sexto punto se tiene que, si el juez decide librar el mandamiento de pago, lo puede hacer de dos maneras. Uno, en la forma pedida en la demanda ejecutiva, es decir, por el valor establecido por la parte ejecutante en la demanda. O el juez también puede librar mandamiento de pago, de acuerdo al artículo 430 del Código General del Proceso, en la forma que considere legal, De esta manera debemos superar esa etapa también donde muchos jueces contenciosos administrativos sencillamente se sujetan o se atan al valor que le está siendo reclamado por la parte ejecutante. Toda vez que si leemos el artículo 430 del Código General del Proceso, esta normativa legal establece que el juez puede librar mandamiento de pago en la forma que considere legalmente permitida, lo que significa que puede librar mandamiento de pago por un valor inferior al establecido en la demanda ejecutiva, siempre y cuando verifique que los valores son viables. Lo que no puede hacer el juez contencioso al librar mandamiento de pago es librar mandamiento de pago por una suma superior a la establecida en la demanda ejecutiva, pero sí lo puede hacer por una suma inferior, de manera que no consideramos ajustado a derecho que el juez contencioso administrativo se niegue a librar mandamiento de pago solamente bajo la premisa de que el valor indicado en la demanda no es el correcto. El juez puede hacer sus operaciones aritméticas preliminares y en virtud de esas operaciones aritméticas preliminares puede llegar a la conclusión de que si bien no procede librar mandamiento de pago por el valor indicado en la demanda, sí procede por un valor inferior de acuerdo a las consideraciones jurídicas que exponga en su auto. Muy bien. Como séptimo punto, se tiene entonces que el juez puede liberar mandamiento de pago por otra suma pedida, como lo decía, pero ese valor tiene que ser menor, nunca mayor. Lo que no puede hacer el juez es aumentar el valor a liberar el mandamiento de pago respecto al quantum o a la cuantía establecida en la demanda ejecutiva. Y finalmente llegamos al octavo punto de control en el proceso ejecutivo de manera gerencial, y es que tiene que ver con la liquidación del crédito. La liquidación del crédito, como ustedes lo saben, es la etapa procesal del proceso ejecutivo donde el juez verifica la actualización de los valores que se deben, capital, intereses, costas, y en tal medida puede ordenar la entrega de los títulos judiciales que hayan sido objeto de embargo y secuestro. En esa etapa, en la liquidación del crédito, el juez puede hacer los ajustes respectivos y puede disminuir los valores siempre y cuando tenga un razonamiento jurídico adecuado y lo exponga en el auto respecto de los que libró en el mandamiento de pago. Me explico. El juez puede librar el mandamiento de pago por una suma de 500 millones de pesos si en su momento lo tuvo a bien. Pero si después, al momento de liquidar el crédito, el juez dentro de ese análisis, que es posterior al mandamiento de pago, pues, obviamente, llega a la conclusión de que esa suma que libró en el mandamiento de pago era superior a la que se debía, en la liquidación del crédito puede hacer los ajustes respectivos y disminuir ese valor para ajustarlo a la realidad de los hechos. Esto, doctor, entonces son los 8 principales puntos que hemos querido exponer en aras de la brevedad del tiempo y que tienen que ver con el manejo gerencial del proceso ejecutivo. Ahora bien, esto nos lleva finalmente a 5 recomendaciones que en la práctica judicial queremos exponer para hacer más rápido y gerencial el manejo del proceso ejecutivo. La primera recomendación que queremos implementar desde esta videoconferencia es que por favor en las providencias judiciales, particularmente las sentencias, se redacten en forma corta y de manera sencilla. ¿Por qué de manera corta y de manera sencilla? Porque quien por regla general va a ejecutar la providencia judicial en un proceso ejecutivo es el mismo juez que la profiere. De tal manera que la idea es que haya que la providencia, la sentencia judicial o los otros autos que presten mérito ejecutivo sean redactados de manera simple y sencilla para que como posterioridad puedan ser ejecutados sin ningún inconveniente. La segunda recomendación tiene que ver con estructurar con suficiencia la parte resolutiva de las sentencias judiciales.
A veces incurrimos en un error los servidores judiciales, y es que no redactamos con suficiencia la parte resolutiva, y resulta que lo que se ejecuta en un proceso ejecutivo es precisamente la parte resolutiva. Lo más completo de una providencia judicial tiene que ser la parte resolutiva, porque es la parte que se va a verificar en un proceso ejecutivo. Y estructurarla con suficiencia, no dejar vacíos, no dejar espacios para la interpretación de la misma, sino que sea redactada de una manera tan clara y tan contundente que cuando se vaya a iniciar el proceso ejecutivo, el servidor judicial no tenga ninguna duda en cuanto a los tópicos para la ejecución de la providencia respectiva. La tercera recomendación tiene que ver con que la parte resolutiva debe redactarse en forma integral, estimados doctores, evitando remisiones a las consideraciones de la misma. Muchas veces incurrimos en imprecisiones, y es que se redacta la parte resolutiva de la sentencia y se remite a la parte considerativa. Eso no es técnico desde el punto de vista de la práctica judicial, porque lo que conlleva a ello es a imprecisiones y a equívocos en materia del proceso ejecutivo. La recomendación entonces es que las partes resolutivas sean redactadas de manera integral y completa, y que no haya remisiones a la parte considerativa o a la parte emotiva de la providencia judicial, para ser más efectiva, más rápido, y para que haya una mayor seguridad jurídica en la ejecución de las providencias judiciales. La cuarta recomendación que queremos formular desde acá es que se debe plasmar en la parte resolutiva se deben plasmar los aspectos temporales que incidan en la liquidación de la condena. Verbigracia, el tema de la prescripción, se debe ser absolutamente claro, por ejemplo, cuando se va a declarar la prescripción parcial del derecho, establecer en la parte resolutiva, no solo en la parte emotiva, sino en la parte resolutiva, cuáles son los espacios temporales, los periodos de tiempo que se declaran prescritos, con el fin de que cuando se vaya a ejecutar precisamente esa providencia judicial no haya inconvenientes, para que el juez contencioso tenga claridad diamantina o claridad palmaria en cuanto a qué es lo que se debe pagar y qué es lo que está prescrito. Entonces, los aspectos temporales, como el tema de la prescripción del derecho cuando es parcial, tiene que quedar muy claro y muy definido en la parte resolutiva de la providencia judicial. Como quinta y última recomendación que podríamos explicar desde acá a través de esta videoconferencia es que en la parte resolutiva de las providencias judiciales se determine claramente, cuando se trate de aspectos laborales de carácter prestacional, como es el caso de la reliquidación de las pensiones, que es uno de los procesos que más movemos en la jurisdicción contenciosa administrativa, se incluye en la parte resolutiva los factores en la medida en que se acceda a las pretensiones del derecho. Es decir, cuando una sentencia condenatoria acceda al reajuste o a la reliquidación de una pensión, es importantísimo que en la parte resolutiva incluyamos todos esos factores que se están ordenando, para que cuando se vaya a ejecutar la providencia o la sentencia judicial no haya ningún inconveniente ni ningún margen de interpretación que impida la ejecución de las providencias judiciales. Muy bien, esto a grandes rasgos, doctores, esos son los 8 puntos que queríamos esbozar respecto a lo que se debe manejar de manera principal para hacer del proceso ejecutivo un proceso gerencial, y finalmente las 5 recomendaciones que desde la práctica jurídica hemos querido exponer para que todos nosotros tengamos la oportunidad de adelantar procesos ejecutivos más rápidos y con mayor seguridad jurídica. Muchas gracias. A usted, doctor Ronald, y por supuesto al doctor Franklin Pérez también muchísimas gracias. Vamos a hacer un espacio para las preguntas y comienzo con el doctor Franklin Pérez. La primera pregunta: ¿por qué el título complejo genera dificultades al momento de estudiar la demanda? Sí, casi siempre, como el título complejo es integrado en varios documentos, porque son muchas etapas, y voy a referirme de manera especial al contrato. Obviamente y el contrato estatal es un contrato que genera varias etapas, desde las precontractuales como durante su ejecución. Siempre la dificultad es en saber qué se debe aportar y saber si es lo suficiente para que el juez disponga y dicte mandamiento ejecutivo. En este orden, la regla general es la que se viene desde vieja data. Siempre, ¿quién debe demandar? Aquel contratista cumplido. El que cumple, el contratante inocente, es el que debe acudir ante el juez y decirle: el contrato tuvo estas prestaciones o estos objetos. En el desarrollo del mismo cumplí mi parte, luego ahí la contraparte no la cumplió. ¿Qué le correspondería a la parte demandante? Aducir
todos los documentos en los cuales se demuestre que ésta realmente ha cumplido con las fases o con las etapas en las cuales se ha comprometido. En el orden de una contratación estatal, si se ha comprometido a la ejecución de una obra, es decir, que ¿cómo se demuestra que se ejecutó la obra? Con las actas de recibo o con las actas del supervisor, más el contrato en el cual se establezca que su cumplimiento, que su compromiso, que la prestación en la cual se obligó, la cumplió a cabalidad, y luego indicar a título de afirmación que la contraparte, en este caso el contratante, la entidad, no cumplió lo que le corresponde, cualquiera que sea de las prestaciones obligadas. Luego el título complejo se vuelve, en este momento lo que hay que establecer claro para todos es que no hay que aportar todos los documentos de la actividad contractual, sino aquellos donde aparezca que el demandante cumplió y que el demandado no cumplió. Muchas gracias. Al doctor Ronaldo Cedeño, ¿cuál es la principal recomendación para el manejo del proceso ejecutivo desde la virtualidad? Es una realidad que a partir de la expedición del decreto legislativo 806 del año en curso, pues se implementaron nuevas medidas para la jurisdicción contenciosa administrativa y las demás jurisdicciones en materia de la virtualidad. A partir de este momento, las demandas ejecutivas que se vayan a presentar en la jurisdicción contenciosa administrativa van a ser digitales todas. De tal manera que es importante que en la jurisdicción nuestra, primero que todo nos adaptemos, que cambiemos el chip, porque lo que vamos a estudiar ahora son demandas digitales, no demandas mediante escritas, que son las que tradicionalmente ha conocido la jurisdicción contenciosa administrativa. Entonces, la principal recomendación para mis colegas jueces y magistrados en la jurisdicción contenciosa administrativa es que nos adaptemos y que le demos un manejo flexible, particularmente al manejo de las audiencias. Las audiencias donde se resuelvan las excepciones de fondo planteadas por la parte ejecutada, particularmente cuando el título sea una sentencia judicial, van a ser audiencias virtuales a la luz del decreto 806 del 2020. De tal manera que en todos los despachos judiciales tenemos que tener la preparación logística para tener, número uno, una comunicación asertiva con las partes, para que las partes se incluyan dentro de este nuevo manejo virtual de las audiencias. Número dos, que tengamos una capacitación con nuestros equipos de trabajo, para que nuestros equipos de trabajo entiendan los nuevos paradigmas de manejar audiencias virtuales cuando tengamos que resolver excepciones de fondo en materia de títulos judiciales dentro del proceso ejecutivo. Y número tres, para que seamos flexibles en cuanto a las disposiciones y protocolos que se van a manejar en estas audiencias virtuales, porque no va a ser lo mismo que una audiencia presencial. En una audiencia presencial, la justicia puede obviamente hacer uso de sus prerrogativas y sus protocolos formales, pero las audiencias virtuales cambian ese escenario. El objetivo de las audiencias virtuales en un proceso ejecutivo particularmente tienen que estar enfocadas y dirigidas a una flexibilidad sin sacrificar, por supuesto, las normas procesales, pero la idea es que haya un acercamiento de las partes, una inducción adecuada de los abogados, de las partes, del Ministerio Público, de los mismos equipos de trabajo de los despachos judiciales, para que las audiencias fluyan y no tengan ningún tipo de inconveniente, porque, insisto, a partir de ahora, todas las audiencias en el proceso ejecutivo van a ser virtuales. Muchas gracias, doctor Cedeño. Al doctor Pérez, la segunda pregunta. ¿Se debe exigir copia auténtica del título ejecutivo? Inicialmente, el CEPACA traía como una excepción en materia de documentos auténticos cuando el documento se enarbolara como título ejecutivo. Esta es una situación que varió con el Código General del Proceso, bajo el entendido de que el principio de la buena fe debe regir. Principio de la buena fe que viene desde el siglo XIX con el Código Civil, o del siglo XX con el Código de Comercio, en donde las actuaciones de los particulares se presumen, y de las entidades estatales se presume auténtica, dejando como una carga o trasladando la carga a la contraparte en punto a la posibilidad de infirmar o la posibilidad de tachar la autenticidad o la veracidad del documento o del contenido o de su firma. De manera que hoy por hoy, y mucho más ahora con el decreto 806 de este año, donde se debe aportar los documentos en documento electrónico, luego simplemente se deja
a un balance entre las partes para que indiquen si hay documento es venero, si el documento es real y si corresponde a la obligación que se está ejecutando, de manera que no es necesario, no se exige ahora documento auténtico, ni tampoco aportar el original del título ejecutivo. Suficiente con el ejemplar que se entregue en copia PDF al momento de presentar su demanda. Doctor Cedeño, una pregunta muy importante a mi juicio para la gestión judicial. ¿Por qué es importante imprimirle un manejo gerencial al proceso ejecutivo? Bueno, porque yo hablo de que el proceso ejecutivo tiene que imprimirse un manejo gerencial, que fue precisamente lo que hablamos anteriormente. Básicamente por una razón, porque es que el proceso ejecutivo tiene que ser un proceso excesivamente corto. Tenemos que abandonar en la jurisdicción contenciosa administrativa esos procesos ejecutivos que duran más de 6 meses, 7 meses, 1 año, 2 años. Eso está mandado a recoger a mi modo de ver. El proceso ejecutivo en la jurisdicción contenciosa administrativa tiene que manejarse con un enfoque gerencial, básicamente para que sea un proceso corto. Esa es la razón de ser por la cual todos los servidores judiciales, yo desde mi labor como formador de la escuela judicial he venido pregonando esto a la luz de las diferentes capacitaciones. Y es que mientras no manejemos el proceso ejecutivo con un enfoque gerencial, vamos a continuar entonces dándole al proceso ejecutivo un enfoque como si fuera un proceso declarativo. Y eso va a terminar entonces convirtiendo al proceso ejecutivo en procesos demorados, dispensiosos, largos. Y todos sabemos, estimados doctores, que un proceso largo es denegación de justicia. De tal manera que tenemos que cambiar el chip, tenemos que aplicar todos los puntos de control, entre otros, por supuesto, que fue los que hablamos en la mañana de hoy, las recomendaciones que implementé, para que hagamos del proceso ejecutivo un proceso rápido, un proceso flexible, un proceso dinámico, un proceso donde el juez contencioso sencillamente aplique los puntos de control y pueda tomar decisiones lo más pronto posible, porque es que al usuario de la Administración de Justicia no se le puede seguir diciendo que basta simplemente con que tenga la sentencia judicial en sus manos para que tenga el derecho. Todos sabemos que la simple sentencia judicial no es garantía de que se le satisfaga el derecho al usuario. Cuando la entidad demandada no cumple la providencia judicial, el único camino es el proceso ejecutivo. Y en esa medida, con nosotros como jueces garantes de los derechos en la jurisdicción contenciosa administrativa, tenemos que implementar puntos de control rápidos, flexibles, seguros, que nos permitan adelantar el proceso ejecutivo en el menor tiempo posible para darle una respuesta lo más inmediata posible al usuario de la Administración de Justicia. Muchas gracias, doctor Cedeño. Para el doctor Pérez, la última pregunta. Si las demandas con el decreto legislativo 806 se deben presentar en forma de mensajes de datos, ¿valdrá el título ejecutivo anexado en medio electrónico? La ley 1285 del 2009, que en su artículo primero, que modificó el artículo cuarto de la ley 270, nos invitó a modernizar el sistema judicial. Lo primero que dijo en ese artículo es que todas las pretensiones se deben adelantar en un solo y único procedimiento. El segundo elemento que está planteando allí es que todos los procesos deben adelantarse por audiencia, el sistema oral. Y un tercero, el uso de los medios tecnológicos de la información, las famosas TIC. Esas famosas TIC nos introduce el mundo de los documentos electrónicos, que entre nosotros ha aparecido desde la ley 527, donde es mal llamada ley de comercio electrónico. Ahí que se plantea una equivalencia funcional del documento electrónico con el documento físico. El reto que nos impone hoy es que nos trae, que nos obliga, que nos actualiza, porque esta es una norma de 2009, una norma de 2009 y una norma mucho más atrás, del siglo pasado, del siglo XX, en donde los medios electrónicos deberían ser el mecanismo de comunicación y el mecanismo negocial. Luego, un título ejecutivo que se presente en medios electrónicos, que se aporte como anexo, debe ser tenido como tal y sirva para poder proferir el mandamiento de pago. Es más, hay condiciones que se podrían considerar como la extracción de la información en materia contractual de las páginas web de las entidades. En el sistema del SECOT, en las entidades aparecen
toda actividad contractual. ¿Qué tal un proceso ejecutivo donde el demandante nos indique el contrato como tal se encuentra publicado en la página de la entidad o en el sistema SECOP, luego el juez simplemente le corresponde descargarlo? Esa es una hipótesis que se podría plantear, simplemente descargarlo, porque dentro de los anexos podría indicar el contrato como tal, las actividades contractuales, postcontractuales o durante la ejecución la podemos encontrar en documentos. Mire que hoy tenemos nosotros el gran desafío en la rama en que las decisiones las estamos comunicando por medio electrónico con una equivalencia funcional al documento físico. De manera que no debemos perder el miedo. Un título ejecutivo que nos aporten en medio magnético, en documento electrónico con equivalencia al documento físico, ha de servir para pronunciar, para proferir el mandamiento ejecutivo. Muchas gracias, doctor Pérez. La última pregunta para el doctor Cedeño. La implementación del decreto 806 de 2020, ¿qué impacto tiene para el proceso ejecutivo? Bueno, esta pregunta es muy importante, doctora Mali Lucero. ¿Por qué razón? Según los cálculos que yo hago, las cábalas que yo hago a partir de la expedición del decreto legislativo 806 del 2020, este decreto legislativo va a aumentar el número de sentencias judiciales que tenemos que expedir nosotros en la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Por qué razón? Porque el decreto 806 del 2020 estableció una figura que estaba en el Código General del Proceso, pero que únicamente era aplicable para la jurisdicción ordinaria, y es la figura de las sentencias anticipadas. El decreto 806 establece la posibilidad de que cuando no haya pruebas que decretar o no se soliciten pruebas en un proceso declarativo, el juez contencioso administrativo debe dictar de sentencia anticipada, es decir, sin necesidad de ir a la audiencia inicial, ni hacer audiencia de prueba, ni ninguna otra audiencia. Y además de eso, el decreto 806 del 2020 establece la posibilidad de que las partes de común acuerdo le pidan al juez contencioso administrativo que expida una sentencia anticipada. ¿Qué sucede con esta figura de la sentencia anticipada? Que indudablemente va a aumentar el número de providencias judiciales que debamos expedir en la jurisdicción contenciosa administrativa. Y al aumentar el número de providencias de sentencias que vamos a expedir en los próximos 2 años, que es la vigencia del decreto legislativo 806, pues esto va a implicar también que por contera los procesos ejecutivos van a aumentar, porque a mayor número de sentencias condenatorias que muy posiblemente expidamos en nuestra jurisdicción, pues también va a aumentar de manera proporcional las demandas ejecutivas. Y esto implica entonces que también tenemos que de una vez por todas adaptarnos a esta visión gerencial del proceso ejecutivo, porque si en los próximos 2 años, en virtud de la aplicación del decreto 806, vamos a dictar sentencias anticipadas, además de las sentencias normales que ya venimos expidiendo en el trámite normal de CEPACA, pues eso implica que ya el proceso ejecutivo va a tener una demanda especial de forma cuantitativa en la jurisdicción contenciosa administrativa, y esa demanda cuantitativa va a tener que tener un grado de urgencia en el trámite de los mismos, que no puede ser otra que se tramiten procesos rápidos y efectivos, de manera que podamos resolver la ejecución del derecho por parte del ejecutante. Muchas gracias. Un especial, reitero, agradecimiento a nuestros magistrados invitados, los doctores Franklin Pérez Camargo y Ronald Cedeño Blumen, por sus muy claras y completas disertaciones sobre la adecuada gestión del proceso ejecutivo en las actuaciones contenciosas administrativas. Asimismo, gracias a las 777 personas, entre servidores judiciales y distintos actores del sector justicia, que siguieron la transmisión de esta conferencia virtual, y, por supuesto, al grupo de apoyo de nuestra Escuela Judicial. Quiero también hacer énfasis en lo que decían nuestros magistrados formadores, la necesidad de cambiar el chip. La transformación digital de la rama judicial depende de todos nosotros, depende de la transformación nuestra, de la apropiación, del uso y manejo adecuado de esas herramientas colaborativas que desde hace más de 1 año la rama judicial ha puesto a disposición de los despachos judiciales y administrativos de todo el sistema judicial colombiano. Ustedes han visto que la Escuela Judicial ha hecho un esfuerzo con todo su equipo de trabajo para poder llegar a través de la virtualidad a todos los servidores judiciales, pero además a todas las personas que interactúan en un proceso judicial, como los fiscales, los procuradores, los defensores públicos, los litigantes, los auxiliares de la justicia,
los estudiantes del derecho, entre otras personas que se vinculan al sector justicia, y hemos dado capacitaciones en el manejo precisamente de las tecnologías de la información y las comunicaciones para poder fortalecer las competencias de nuestros servidores y de todas las personas que se han querido vincular, conectar a estas capacitaciones. De hecho, les mencioné al inicio la cifra y el éxito, la gran acogida que han tenido estas capacitaciones en tiempo de confinamiento y de trabajo en casa. Como decía, las grandes crisis traen grandes oportunidades. Y cerramos con una frase a propósito de los temas desarrollados de Lucio Anneo Séneca, el gran filósofo Séneca, que dice: cumple estrictamente tus obligaciones del mismo modo que las contrajeres. Muchas gracias. Feliz día para todos y para todas.